Pues entonces empezamos con la oración y empezamos también con la lección. A ver, hermana Pavón, María José, ¿estás por ahí, María José Pavón? Sí, estoy aquí. ¿Te parece bien empezar tú con la oración? Claro. Okay. Nuestro bendito y amado Padre Celestial, te estamos muy agradecidos, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por darnos una nueva oportunidad de poder participar en la clase de instituto. Te estamos muy agradecidos, Padre, porque el fin de semana pasado hemos podido disfrutar de la conferencia general. Gracias por nutrirnos espiritualmente. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos tener el espíritu y que podamos aprender el día de hoy y sobre todo que las cosas que aprendamos puedan ser de provecho y podamos ser ejemplo para las demás personas. Y estas cosas, Padre, te las agradecemos y te las pedimos conforme sea tu voluntad en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Sí. Muy bien, pues hoy tenemos la lección 26. Os he mandado 6 puntos que serán los que se distribuirán entre los 6 equipos que se formen y cada equipo desarrollará el suyo y luego lo pondrán en común. Así que vamos a hacer unos comentarios previos a los trabajos en equipo. A ver, las 6 preguntas que os envié las vamos a poner aquí en la pantalla y las vamos a ir comentando, que sirvan de ayuda o de apoyo a los equipos. Muy bien, pues aquí tenemos las 6 preguntas. ¿Las podéis ver en vuestras pantallas? ¿Están ahí o no están? Están. Sí, están. Pues adelante, vamos a comentarlas. No voy a decir mucho que quite el trabajo a los equipos, así que lo que voy a decir más que nada son cosas que sirvan de preparación, de complemento a lo que los equipos desarrollen. Y vosotros podéis añadir también ahora en esta presentación previa a los equipos lo que consideréis oportuno. Muy bien, ¿quién quiere leer el punto del equipo 1? Yo. ¿Qué desafíos encontraron a su llegada al valle los santos pioneros? ¿Qué es lo que más preocupaba a Brigham Young sobre su pueblo? Muchas gracias. Desafíos. Ellos habían estado en Kirtland. Después de Kirtland fueron a Missouri y allí en Missouri tuvieron muchos problemas, tuvieron que marcharse a Illinois, con mucho sacrificio construyeron la ciudad de Nauvoo y de allí también tuvieron que marcharse y al final pensaron que la única manera de establecer Sion era salir de los Estados Unidos, salir fuera de la frontera en el oeste y allí libres de la presión social establecer Sion. Pero cuando llegaron allí, encontraron que había muchos problemas. ¿Qué problemas encontraron allí? Pues este es lo que tenéis que hablar en el equipo número 1, los desafíos de carácter físico, en primer lugar, ¿no? Entonces allí había problemas con el clima, había problemas con las plagas, había problemas de todo tipo, así que algunos se preguntaría, pero bueno, esto es Sion, aquí vamos a establecer Sion, nos vamos a morir antes que establezcamos nada, ¿no? Entonces siempre pueden surgir esas dudas, ¿no? El Señor nos llama, el Señor nos pide y nosotros dudamos. Primer desafío, Sion allí. Entonces, Brigham Young no estaba preocupado con esos puntos. Brigham Young dijo una cosa que parecía como si fuese salirse un poquito de la realidad. Él dijo, este es un buen lugar para formar santos. ¿Qué os parece? ¿Un lugar así tan horroroso sirve para formar santos o para formar mártires? Él dijo, este es un buen sitio, un buen lugar para formar santos.
¿Qué tienen que hacer aquí los que quieran ser santos en este ambiente de dificultad y de oposición? Pues tienen que trabajar y aceptar responsabilidades. Y si se hace eso, entonces lo que parece un problema se puede convertir en una oportunidad, ¿no? Es decir, aquí Brigham Young estaba estableciendo una especie de contacto, una conexión, ¿no?, entre el desafío físico y el desafío espiritual. Es cierto que hay muchos desafíos de carácter físico, de carácter material, pero el verdadero desafío no es el de los problemas del tiempo, las plagas y demás. El desafío es formar santos. Y él dijo, pues este ambiente de oposición creo que ayudará a conseguir el verdadero objetivo. Hemos venido aquí a formar santos, no a tumbarnos a descansar. Por tanto, este es el lugar en el que podemos conseguirlo. Y él hizo unas promesas y estableció unos requisitos, ¿no? La promesa es: progresaremos si trabajamos y aceptamos las responsabilidades necesarias. Así que en esa situación, de repente ven pasar mucha gente por allí camino de California. ¿A qué van a California? ¿Os acordáis? Por oro. A las Los minas de oro. Claro, han descubierto oro. Entonces, ¿qué dicen los miembros de la iglesia? Van a Brigham Young y presidente Brigham Young, aquí no vamos a conseguir nada. Si queremos establecer Sion, ¿qué te parece? Nos vamos a California, conseguimos oro y con el oro podemos comprar Sion, ¿no? Podemos comprar tierras, podemos tener medios imprescindibles para establecer Sion. Entonces le dijeron a Brigham Young, vámonos a California. Y ese es el punto número 2. En ese ambiente del invierno, como dice, a ver, ¿quién quiere leer el punto número 2? Dice, en el invierno de 1848-49 hubo frío y hambre en el valle. Algunos sugirieron a Brigham Young que se trasladaran a California a buscar oro. ¿Qué les dijo Brigham Young? ¿Cómo se cumplieron las palabras de Brigham Young cuando murió 29 años después? Así que en el invierno la cosa estaba tan mal que dije, oye, yo creo que deberíamos irnos a California y ya con oro que consigamos allí, con los recursos, con los medios necesarios, entonces será más fácil establecer Sion. Y Brigham Young, después de escuchar esa sugerencia, como hacen muchos profetas, él tenía ideas distintas, ¿no? Y él dijo unas cuantas cosas. ¿Cómo se cumplieron las palabras? Después, pues, eso tiene que hablar el equipo. Brigham Young les dijo, no, el lugar del recogimiento es este. Aquí el pueblo prosperará, no en California. Ya sabemos que en California hay oro, pero la prosperidad que buscamos es otra, distinta. Y no toda la prosperidad se compra con oro. Dios cambiará las cosas y construiremos templos, ciudades, y nos extenderemos al norte, al sur, al este y al oeste. Y miles de personas se congregarán aquí. No parecía que eso fuera lo lógico y lo natural en ese momento. Entonces, lo que estaba haciendo Brigham Young parecía un poco extraño. California sí era una señal de prosperidad. El Valle del Lago Salado, la cuenca y las montañas rocosas, aquello era un desierto con un clima insoportable y allí no podíamos conseguir nada. Pero Brigham Young dijo lo que dijo y luego con el tiempo veríamos el resultado y eso es lo que tiene que trabajar el equipo. Y la cantidad de personas que llegaron al valle. Después tenemos algún comentario que queráis añadir que sirva de apoyo a los equipos 1 y 2, de lo que habéis leído, lo que habéis sentido. ¿Quién quiere añadir? A Brigham ya no le gustaba mucho la minería al principio. Brigham Young no era como Antonio Molina, ¿no?
No, querían una sociedad más rural, más agrícola, le parecía que la minería estaba bien, pero para más adelante. De todas maneras, hay una cita muy interesante que dice él, que cuando el Señor lo necesite, abrirá las reservas de petróleo de Utah. Por lo menos la leí hace tiempo, estaba bien. Hombre, y si lo miras bien, una de las reservas de petróleo más grandes de esto de fracking está en la frontera de Wyoming, Colorado y Utah. Así que, bueno, no iba mal parado. Y pues, para no tener manera de sondear, claro. También estaba pensando en el futuro, en el oro negro, más que en el presente, en el oro amarillo, ¿no? Muy bien, pues esa es la situación. Entonces, a veces puede parecer algo ilógico, algo irracional, algo absurdo, lo que dice el profeta, y nosotros, como somos tan listos, pues decidimos no hacer caso al profeta, nos marchamos a California por oro, y podéis leer lo que ocurrió con los que decidieron marcharse a California por oro, ¿eh? Lo que encontraron y lo que les ayudó en su vida espiritual. Muy bien, pues ahí tenéis unos cuantos ejemplos a continuación, relatos sobre ejemplos de personas que sí se esforzaron por hacer lo que decía el presidente Brigham Young. Aquí prosperaremos si trabajamos y si aceptamos responsabilidades. A ver qué dice el punto número 3. ¿Quién lo lee, por favor? Yo puedo leer. Adelante. Lucy Messer Smith y otras mujeres. ¿Qué dijo Brigham Young en la conferencia de octubre de 1856 sobre lo vano de lo espiritual? Si no ayudamos físicamente a los que venían de camino a cientos de kilómetros, ¿cómo reaccionaron los santos, a pesar de su pobreza, para ayudar a los que venían en sus carros desprovistos de casi todo? Muy bien, gracias Jesús. Estaban en una conferencia, la conferencia de octubre de 1856, y de repente Brigham Young dijo, vamos a ver. ¿Y qué dijo? ¿Alguien se acuerda de lo que dijo? Interesante, en mitad de la conferencia. Sí. ¿Qué dijo? Dijo, su fe, su religión y las declaraciones religiosas que hagan no salvarán ni una sola de sus almas en el reino celestial de nuestro Dios, a menos que pongan en práctica estos principios que les enseño ahora. Vayan y traigan a esa gente que se encuentra en las planicies y ocúpense estrictamente de aquellas cosas que llamamos temporales o deberes temporales. Si no, la fe de ustedes habrá sido en vano. Muchas gracias. La fe es vana en algunos momentos. Entonces, aquí Brigham Young está haciendo una cosa muy interesante que a mí siempre me ha preocupado mucho porque he leído algunas de las cosas que se cuentan en la historia del cristianismo y demás. Brigham Young de repente corta la conferencia, que es una cosa muy espiritual, y muy divina y muy celestial y tal, y dice, vamos a ver, esto que estamos haciendo aquí no nos va a salvar si no nos marchamos ahora mismo a ayudar a los que están a kilómetros en el valle con sus carros de mano a punto de morir. Es decir, esta religión no os va a salvar si no sois capaces de sacrificaros para salvar físicamente a los que vienen con sus carros de mano en las planicies. Y estaba estableciendo una conexión entre la salvación física y la salvación espiritual, entre lo material y temporal y lo espiritual y lo eterno, entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo celestial, como queramos. Él establece esa conexión imprescindible que veía yo en la lección de Ben Sígueme este domingo pasado, cuando hablábamos de la resurrección. La resurrección consiste en que el cuerpo hay que recuperarlo. No podemos perderlo. La muerte nos quita el cuerpo, pero si no lo recuperamos estamos completamente perdidos. Caemos en manos de Satanás, que también es un espíritu y tiene más poder que nosotros y no tenemos el cuerpo de vuelta. Y eso está, por supuesto, en contradicción con lo que dicen todo el mundo oriental, todos. Que el cuerpo es un medio que hay que desechar como un cohete desecha los motores cuando ya ha llegado a la altura necesaria, lejos de la fuerza de la gravedad, ¿no? Y que el cuerpo incluso se puede convertir hasta en un obstáculo.
Y yo ahí hablo de los gnósticos. Los gnósticos decían, vamos a ver, la materia es mala, es malvada. Por tanto, tenemos que alejarnos de lo material. Y el cuerpo es un problema, es un obstáculo. Y el cuerpo hay que machacarlo. Y si no machacamos el cuerpo, estamos perdidos, porque el cuerpo es el gran problema. Y llega la iglesia de Jesucristo y dice, no. Palabra de sabiduría. El cuerpo hay que recuperarlo, la materia hay que recuperarla. Porque si no, entonces dicen, Dios no se puede meter con la materia. Dios es puro, la materia es malvada, no se puede combinar. Entonces dice, Dios no puede venir a la tierra y meterse en un cuerpo físico y morir. Si Dios muere, ¿qué pasa? No puede ser, eso es imposible. Resucitar, pero ¿cómo va a recuperar el cuerpo si lo que hace es al cuerpo dejarlo a un lado? Y hay toda una mística en este sentido, en los dos extremos, la mística que dice que el cuerpo es malo y hay que machacarlo, y recordáis que Lutero fue agustino, y él contaba que toda su mala salud se debía al maltrato del cuerpo en tiempo del convento de los agustinos, que se acostaban en la nieve, que se daban de latigazos. A este cuerpo hay que machacarlo. Y Jesucristo, de repente, la revelación de palabras de Dios dice, no, al contrario, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. El cuerpo es imprescindible para. Y aquí Brigham Young está haciendo esta conexión entre lo físico y lo espiritual. Me parece muy bien que estéis aquí reunidos en la capilla. Me parece muy bien que estemos cantando himnos, que hagamos oraciones, que estemos todos muy místicos. Pero ahora mismo se acabó. Tenemos hermanos que están muriéndose en las planicies y si no los salvamos físicamente, no nos salvaremos nosotros espiritualmente. Así que todo el mundo a salvar cuerpos y os olvidáis de momento del espíritu. ¿No? Y si no, vuestra religión es vana. ¿Qué significa religión? ¿De dónde viene la palabra etimológicamente religión? Ánimo. Ya lo hemos comentado antes, creo. Entonces, religión viene de re. Re. Muy bien, lo estáis diciendo a la vez todos, pues estáis todos ligados ahí, muy bien. Religare, ¿no? Reunir, sellar, unir, conectar. Bueno, pues la religión tiene que hacer eso. La religión tiene que unir cuerpo y espíritu. Tiene que unir la materia, las cosas temporales con las cosas eternas y espirituales. Entonces, Brigham Young dice, vuestra fe es vana si no cuidáis de los demás. Diríamos, en la iglesia tiene que ser también salvación, por eso la iglesia tiene una dimensión muy importante en la ayuda humanitaria y demás, de la que habla mucho. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene ahí Santiago, capítulo 1? Esto ya lo hemos comentado, pero vamos a recordarlo. Puede servir de apoyo para el equipo correspondiente. Santiago 1. El que llegue a Santiago 1, que lo diga. Versículo 26. Lo tengo. ¿Qué dice el 26? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué dice aquí? Tú te crees religioso y tienes una lengua bífida, ¿no? Pues si tienes una mala lengua, pues la lengua es cosa física, pero tu mala lengua hace que no seas religioso. Tú no eres religioso porque eres un bocazas. Y porque hablas más de la cuenta y te pasas de la raya. Por tanto, tú no eres religioso porque no controlas el cuerpo. El cuerpo hay que controlarlo, pero no a latigazos. Y entonces añade, para establecer definitivamente la conexión entre lo físico y lo espiritual en el versículo siguiente. Adelante con el 27. ¿Quién lee el 27? Ángel. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias, Ángel. ¿Dónde está la parte espiritual y dónde está la parte física o material? Bueno, la parte física yo diría que es la administración, ¿no? Como dice aquí, define visitar a los huérfanos y a las viudas. O sea, la parte que son el ejemplo de los que están solos. Y exacto, hacer cosas, ¿no? La parte espiritual diría yo guardarse sin mancha, ¿no? Muy bien.
y vivir una vida ejemplar como discípulo. Gracias, Ángel. Yo creo que hay esa conexión, ¿no?, perfecta de Santiago. Recordemos que este es el hermano de Jesucristo. Este Santiago es el hermano de Jesucristo. Y él, el hermanastro. Entonces él está diciendo, la religiosidad tiene dos aspectos. La parte física, ayuda humanitaria, la administración, como dice Ángel y demás. Y lo segundo, cumplir los mandamientos. Y esa conexión entre lo físico y lo espiritual, entre lo temporal y lo eterno, entre lo celestial y lo terrestre, entre lo divino y lo humano, en todo eso, esa conexión es imprescindible porque religión es religar, religa, une la tierra y el cielo. Y si no lo entendemos, no hemos entendido la religiosidad. Por lo menos la restauración, lo que se suele decir es que la restauración ha recuperado la materia para el plan de salvación. Ha recuperado el cuerpo y al recuperar el cuerpo recupera el principio fundamental de la resurrección, que es un elemento esencial para la salvación, dentro de la expiación, de todo lo que hemos visto esta Semana Santa. Venga, algún comentario sobre este asunto que luego el equipo correspondiente lo puede comentar. ¿Quién quiere añadir algo a esto, que estamos preparando el camino a los equipos? Sí, Faustino, yo quería hacer una reflexión. Adelante. De que yo creo que en general somos una iglesia de reuniones, ¿no? En la iglesia tenemos muchas reuniones y realmente son necesarias para coordinar los asuntos del reino de Dios, pero yo creo que a veces quizás nos pasamos en eso, y yo a veces me ha pasado, he estado en consejos de barrio, en reuniones de correlación, y he pensado, ¿por qué estamos aquí pasando tanto tiempo hablando si lo que tenemos que hacer es salir ahí fuera y ministrar? Llamar a los menos activos, ir a hacer obra misional con los misioneros. No, a veces he sentido eso, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que se refería Brigham Young, ¿no? De que, por ejemplo, si un obispo está en una reunión de un consejo de barrio y le llama a una familia que quiere venir a la iglesia y no tiene cómo venir, pues yo lo que haría como obispo es irme de la reunión e ir a recoger a esa familia y llevarla a la iglesia. Y le diría a mis consejeros que se encarguen ellos de la reunión, porque es mucho más importante eso que estar en la reunión, ¿no? Entonces yo creo que a lo que se refería Brigham Young era eso de que más que está muy bien hablar, pero al final hay que poner nuestra fe en acción, ¿no? Como decía el Señor, no todo aquel que diga Señor, Señor se salvará en mi reino, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Así que yo creo que en ocasiones tenemos que hablar menos y actuar mucho más. Bien dicho, Juan. Porque... Yo, aparte de lo que Juan ha comentado, yo creo que para el Señor dice que todas las cosas son espirituales. Entonces, no es que haya que ligar lo material con lo espiritual, es que todo es espiritual. Y en el sentido de lo que decía Brigham Young, no servía de nada que los santos estuvieran allí y estuvieran orando por los que venían en carros de mano y orar por ellos, pero dejarlos a su suerte, sino que él les dijo, no es cuestión de orar, sino que si podemos hacer, y en ese caso, aunque era con mucho sacrificio, podían hacer cosas, hay que ponerse a hacer cosas. Entonces yo muchas veces no tiene mucho sentido cuando decimos, pues voy a orar por ti. Si realmente uno puede hacer algo por esa persona, pues sí, orar está bien, pero lo que nuestro Padre Celestial y Jesucristo quiere es que hagamos lo que podamos hacer por esa persona. No dejárselo a él todo. Oramos y que él dé las soluciones y ponga los medios para que las cosas se hagan. No, nosotros tenemos que hacer las cosas. Si está dentro de nuestra medida y dentro de lo que podemos y lo correcto. Entonces es lo que Brigham Young animó a los santos allí, a que no se quedaran allí orando por los que venían, sino que hicieran todo lo posible para poderles dar la ayuda que realmente necesitaban. Y fue un ejemplo increíble lo que hicieron. Gracias, Pilar. Ciertamente, ¿no? Como decía Juan, demasiadas reuniones. Los miembros de la Iglesia estamos siempre de reunión. Jorge, ¿ibas a decir algo? No, estaba... No, perdón. No. Algo que me enseñaron una vez en una reunión, recuerdo, un presidente está acá, dijo, nosotros debemos dejar de ir a reuniones en la iglesia, no más reuniones. Lo que se debe haber son sesiones revelatorias.
porque debemos recibir revelación de cómo podemos servir a nuestros hermanos. Estaba leyendo estoy leyendo el libro de el presidente George Albert Smith, Enseñanza de los presidentes de la iglesia, y él habla mucho sobre ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en una parte dice, hermanos y hermanas, si el Evangelio de Jesucristo, como lo han recibido, no ha plantado en su corazón ese sentimiento de amor por sus semejantes, entonces diré que no han disfrutado de la plena cristalización de este maravilloso don que llegó a la tierra cuando esta iglesia se organizó. El nuestro es un ministerio de amor. El servicio que damos enriquece nuestra vida. Me acordé justo cuando estábamos hablando de eso, y en realidad el tratar de servir lo más que podamos a nuestro Padre, a nuestro prójimo, justo lo que hablaron también hoy en este fin de semana en la conferencia general, ya el tratar de servir lo más que podamos a nuestro prójimo nos va a hacer felices a nosotros mismos, y vamos a aprender mucho más. Y quería tocar también una escritura, primera de Juan 4:20. Nuestro Padre Celestial dijo claramente que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, no dice la verdad. Entonces, no podemos mentirnos a nosotros mismos, pues, ¿no? En esta conferencia, gracias. Por ejemplo, ¿de qué habló? ¿Cuál era la idea del presidente Eyring en el sacerdocio? En ese sentido, ¿qué dijo él? Cuando el sacerdocio sirve, ¿qué es lo importante? ¿A qué se llama servicio eficaz? Claro, yo me lo he aprendido de memoria porque os he mandado un resumen de la conferencia. Termina ahí con la cabeza loca. Hablando de reuniones, ¿no? Asistiendo a la reunión del sacerdocio, las del sábado, las del domingo, tomando nota de todo, organizando los apuntes, preparando el resumen, escribiendo en el ordenador, quitando erratas y el número y tal, y al final es lo que os he mandado, ¿no? Os he mandado un resumen, resumen de. Entonces, en la reunión de sacerdocio recuerdo que el presidente Eyring dijo ¿qué es servicio eficaz del sacerdocio? ¿Cuál era la idea? ¿Os acordáis? Os lo digo yo. ¿Cuál fue la idea? Que cuando servimos no tenemos que estar preocupados por cumplir los procedimientos, ¿no? El manual dice cómo se hace, entonces sigo fielmente los procedimientos, las normativas, las reglas, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Él dijo no, lo que hay que hacer es hacer que las personas sientan el amor que sentimos por ellos. Si sienten que los amamos y que nos preocupamos por ellos y que Dios los ama y demás, ya hemos cumplido. Y no importa si somos más o menos estrictos en los procedimientos, en las normas, en las reglas. Lo importante es que tú vayas allí con amor y les sirvas. Y ellos sientan que por fin alguien se preocupa por ellos. Y esa es la idea. Y lo hemos encontrado pues, en muchos de los discursantes del sacerdocio y demás. ¿Algún comentario antes de pasar a la pregunta número 4? O al punto número 4. ¿Alguien quiere añadir a estos comentarios que estamos haciendo? ¿No? Pues lo hacéis en el equipo. A ver, ¿quién quiere leer el equipo el punto número 4? Yo puedo. Oh. No sé si alguien dijo antes. Sí. ¿Quién era John Moyle y de qué manera se convirtió un ejemplo de fidelidad en el cumplimiento del saber? Del deber. ¿Habéis visto la película Tan solo un cantero? Sí. Tremendo, ¿no? Tremendo. Muy fuerte. Entonces, este equipo tiene que hablar. ¿Quién es este John Moyle? ¿Cómo se convierte Era en un hábil cantero. Era un picapedrero. No, era cantero, no era picapedrero. Yo cuando leo esta historia me quedo... No te oigo. No se escucha. Me acerco un poquito más. Sí. Entonces yo me quedo asombrado. Ya te oigo. Gracias. Yo me quedé asombrado. ¿Recordáis, no, lo que decía el presidente Brigham Young? ¿Cómo conseguiremos establecer Sion?
Las dos cosas que él dijo, que las tengo apuntadas. Tenemos que trabajar y tenemos que aceptar responsabilidades. En este caso sería el trabajar. Y este equipo número 4 tiene que hablar de lo que este hombre hacía, ¿no? Tenía que ir al templo todos los días a trabajar y tenía que recorrer una distancia tremenda, ida y vuelta, toda la semana. 35. Y, adelante. ¿Cuántos kilómetros? Ay, perdón, me vas a acabar echando de clase. ¿Cuántos kilómetros? Venga, sí, había dicho kilómetros, ¿no? Más de 35 35 kilómetros, más de 30 kilómetros caminaba. 35 kilómetros y medio. Eso. Y además tenía después que hacerlo con la pierna mala, ¿no? Porque la vaca, se le ocurre comprar una vaca y la primera vaca toma la patada que le pegó. Y ya no podía ni andar. Y una prótesis que le hacía muchísimo daño. Dijo, yo tengo que cumplir con mi obligación, no puedo, ya tengo una buena excusa para no ir, pero yo no quiero excusa, yo quiero ir y cumplir con mi deber. Y lo que hace este hombre pues es un ejemplo de cumplimiento del deber. Y cuando lo leo, yo digo, sí. Una cosa bonita que le dice a su esposa es que, y me impactó a mí, que cuando le dice, un llamamiento rara vez es conveniente. Y se va a caminar sus kilómetros y a empezar nuevamente con su llamamiento, pues, ¿no? Oportunos hay muchos, ¿no? Entonces... Y de hecho debía de ser muy pobre, porque si no iba con un carro ya no tenía que caminar. Podría montar la vaca, dice la vaca, mira, esta vaca es la que me ha dejado cojo, pues ahora ella la va a tener que llevarme ella, a vaca para arriba y vaca para abajo, hasta que se quede ella coja, ¿no? Había sido una buena venganza contra la vaca. Lo que pasa es que la vaca me parece a mí que no anda mucho, ¿no? Si hubiera sido un burro, a lo mejor sí, pero una vaca. Muy bien, pues aquí el equipo número 4 tiene ahí ejemplo para trabajar qué hacía, cómo lo hacía, por qué lo hacía y qué podemos aprender nosotros en el cumplimiento del deber. Y como estabas comentando, el llamamiento no siempre es oportuno, pero si nos llaman tenemos que servir, ¿no? ¿Algún comentario antes de pasar al número 5? ¿Quién lee el punto 5? Yo puedo leerlo, Faustino. Adelante. ¿Qué aprendemos de Charles Walkers y Charles Rich sobre el valor de la obediencia y la disposición a sacrificarse? No se te escucha, Faustino. Ay, que pensé que era mi móvil que sabía. ¿Qué tal ahora? Ahora. Estaban colonizando, entonces Brigham Young tenía que enviar personas a colonizar para ir extendiéndose y la cosa era complicada, ¿no? Había que ir allí y había que hacer una ciudad tú solito ahí, establecer allí una civilización en medio del campo. Entonces este hombre dice, pero hombre, yo llevo años sacrificándome, por fin tengo mi propia casa, ahora por fin puedo disfrutarla y ahora tengo que marcharme a... No es posible. ¿Y cuál era la situación del otro, de Charles Rich? Que le mandó lo mismo, pero él dijo, hombre, yo acabo de volver de una misión, yo creo que ya he hecho bastante, ¿no? Ahora vamos a ver si me puedo dedicar un poquito a mí mismo o a mi familia. No, tenía que salir. Y una vez en el campo y allí colonizando, era un ambiente completamente insoportable con el frío y demás, entonces todo el mundo se marchó y él dijo, pues yo no me voy, esto es para salir corriendo, pero yo me quedo aquí porque a mí me han mandado el profeta y yo cumpliré con mi obligación y no abandono. Y ahí se quedaron los dos y esto es lo que tiene que discutir el equipo número 5, qué hicieron, en qué circunstancias y de qué manera y cuál es su actitud y de qué manera eso nos ayuda a nosotros sobre esto de sacrificarse. Ya hablamos un poquito de lo que significa la palabra sacrificio. A veces decimos, no, pues a mí no me cuesta, para mí no es sacrificio, porque el sacrificio yo... Y yo digo, me parece muy bien que seas tan bueno, tan maravilloso, pero hay cosas que cuestan más que otras, ¿no? Vamos.
Ahora yo, por ejemplo, después de tanto servicio en la iglesia, llevo años sirviendo en la iglesia, ahora que ya cumplo los 70 años, ahora le digo, por favor, ya déjame descansar. Quiero ir al parque a jugar a la petanca, ¿no? Pero claro, veo al presidente de la iglesia con 90 y ¿cuántos tiene el presidente Nelson? 96. ¿Cuántos tiene el presidente Ayrin? Presidente Oaks. Cuando los veo allí digo, no hay excusa. ¿Eh? Entonces esto decían ellos. Yo ahora me voy a dedicar a mí mismo, ya he hecho bastante. No has hecho bastante. Y terminamos con la exposición. ¿Qué dice el equipo número 6? ¿Cuál es el punto? ¿Quién lo lee? Dice, ¿qué podemos aprender de la terrible experiencia de la masacre de Mountain Meadows? Esta masacre, yo con la primera vez que lo leí me sentí aterrorizado. Mountain Meadows. Esto es un punto muy triste. Casi no podía leerlo. Estaba leyéndolo en la lección, como ya lo había leído anteriormente. Esto sería el otro extremo, es decir, el extremo de los miembros de la Iglesia que no han entendido los principios y entonces pierden el control. Y a algunos de ellos les costó muchas lágrimas cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Y se ha hecho una película sobre este asunto para atacar a la Iglesia, en fin, es una cosa muy, muy triste. Así que yo lo siento mucho para el equipo número 6, pero tiene que comentarlo. Pero la pregunta es, ¿qué aprendemos para no caer en este error que siempre podríamos caer? Hay unas Pero escrituras que... ¿puedo decir algo? Dilo. Presidente, ¿puedo decir algo? Adelante, Pero Raquel. estoy muy contenta con la Iglesia porque ahora da toda la información de lo que realmente pasó y no es condenada, porque hace cosa de 10 años alguien le dio un libro a una miembro de Vigo. Ella era presidenta de la Sociedad de Socorro y era acerca de esta masacre, y ella se inactivó y se volvió en contra de la Iglesia. Y yo sé que si ahora hubiera leído lo que la Iglesia nos facilita, se daría cuenta de que no fue verdad que el profeta Brigham Young mandó esa orden de exterminio contra esos emigrantes. Y realmente tenemos que ir a los que verdaderamente tienen la noticia real, no ir a libros que no son de la Iglesia y que van a contarlo aún peor de lo que realmente fue. Que no digo que no haya sido malo, cuidado. Claro, pero porque un grupo de miembros de la Iglesia haga algo inapropiado, no vamos a dejar la Iglesia, ¿no? Eso es como si yo digo, yo me marcho de España porque he conocido a 5 españoles malísimos, así que me marcho. ¿A dónde te marchas? Ahora están contando historias absurdas y ridículas sobre los españoles en América. Cuando fueron a América los españoles, ¿qué hicieron? Y dice una vez, es una cosa, no sé si decir las cosas, lo que estoy pensando, pero llega un momento en el que uno ya se harta, ¿no? Eso es cuando uno que está en América, oye, porque los españoles hiciste. No, yo no, tú, tus antepasados, porque tú eres un descendiente de españoles. Esos fueron tus antepasados los que fueron a América. Mis españoles, mi familia jamás ha ido a América. Ni con Colón, ni nunca. Nunca se han colado allí. Y por tanto, no tengo ni idea de lo que hicieron o no hicieron. Entonces, claro, de repente uno renuncia a la Iglesia porque hubo un grupo de personas que hicieron una cosa horrorosa. ¿Pero qué tiene que ver eso con la Iglesia? ¿No? ¿Qué tiene que ver eso con la Iglesia? Entonces, esto es lo que quiero que estudiéis y aprendamos algo. Es muy importante tener una actitud. Tenéis ahí unas cuantas escrituras. Por ejemplo, tenéis ahí Proverbios, que podéis estudiarlo ahí en el grupo, que dice Proverbios en el capítulo 28, o que dice Tercer Nefi en el capítulo 12, utilizadlo en vuestro grupo, donde habla de cuál es la actitud, es decir, cómo podemos evitar este problema. Proverbios 28, 13. Tercer Nefi 12, versículos 24 y 25 y 43 y 44. Yo espero que el grupo 6 utilice estas escrituras porque le puede dar pistas de cómo evitar cometer errores. Todos cometemos errores y hay errores horrorosos como este, que no hay que, como bien dice Raquel, la primera acusación es que fue Brigham Young el que lo pidió. Tú que sabes quién pidió, si la carta de Brigham Young decía lo contrario. Pero que era oportunidad para atacar a la Iglesia y atacar al Evangelio restaurado de una manera completamente inadecuada. Así que ahí tenemos. Pero aunque no hubiera esa carta,
aunque no hubiera esa carta, nuestros profetas. Sabemos que un profeta de Dios jamás hubiera hecho algo así. No necesitamos para saber que un profeta sabe lo que Dios espera y no va a ser algo tan horrible como eso. Jamás haría un profeta algo así. Jamás un profeta va a desviar a su pueblo, al pueblo de Dios. Jamás. Esa dirección. Nada, ahí tenéis un tema interesante para debatir y explicárnoslo y sacar conclusiones, sobre todo para que no se cometan estos errores que desgraciadamente este grupo cometió. Muy bien, ¿algún comentario antes de repartir a todos en 6 grupos? Bueno, pues ahora vamos a apretar un botón. Después de apretar el botón se van a formar 6 grupos aleatoriamente. Si alguien queda fuera, yo lo iré metiendo por aquí y por allá, porque de vez en cuando se queda alguien fuera. Entonces, el grupo número 1 tiene que debatir el punto 1, el grupo número 2, el punto 2, y así hasta el punto 6, el equipo 6. Tendréis unos 15-20 minutos para debatirlo y elegís a alguien que sea el portavoz, elegirlo desde el principio para que vaya tomando nota, no lo dejéis para el final. Y esta persona portavoz tendrá un par de minutos para compartir lo que han dicho y servirá para un último debate de lo que se vaya a comentar. Y cuando terminemos, pues yo espero que hayamos sacado conclusiones importantes sobre esto, que tenemos 2 extremos, los extremos de las personas que se entregan en cuerpo y alma a las cosas de Dios y los que meten la pata horrorosamente y se salen de lo que Dios manda. Y todos estamos siempre en esa situación. Podemos convertirnos en santos o en diablos, como pasó en la vida preterrena. Pues venga, vamos allá. ¿Estás preparados? Que van bien los 6 grupos y nos encontraremos dentro de 20 minutos más o menos. Muy bien, pues venga, equipo número 1. ¿Quién es el portavoz? Yo soy el portavoz. Jesús, lees el punto y resume. Vale. La primera pregunta decía, ¿qué desafíos se encontraron a su llegada al Valle de los Santos Pioneros? ¿Y qué es lo que más preocupaba a Brigham Young sobre su pueblo? Entonces, algunos de los desafíos que encontraron, no solamente cuando llegaron, también durante el camino, fueron algunas enfermedades, emocionalmente tuvieron pues, bueno, sus pérdidas, entonces perdieron también algunas personas durante el camino. Cuando llegaron allí también encontraron pues eso, una tierra un poco desértica, no había mucho que hacer, o sea, aparentemente no parecía que hubiese mucho. El lago que tenían no era potable, era completamente salado, de ahí el nombre. También había bastante influencia de los indios americanos, los indios Ute, y por lo tanto era una zona pues, un poco peligrosa, ¿no? En ese momento. También los veranos eran bastante calurosos y los inviernos muy fríos, aunque no era el lugar idóneo para estar, ¿no? En ese momento, ¿no? En el que habían perdido todo y no tenían nada. Pero a pesar de todo eso, una de las cosas que le preocupaba a Brigham Young, y aquí viene la respuesta a la segunda pregunta, era que el pueblo pues, pudiera ser un pueblo industrioso, como hemos hablado antes, que pudiera también esforzarse por cultivar, no solamente para ellos, sino incluso para aquellos santos que viniesen más adelante. También hablamos de que en un principio la tierra Utah iba a llamarse Deseret. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir abeja obrera. Y el motivo de por qué querían llamarse así era porque querían seguir el ejemplo de las abejas, ¿no? Donde todos sabemos de que, Deseret es una compañía que también hay allí, ¿no? Pero bueno, muchos sabemos de que las abejas trabajan fielmente por su reina hasta el final de su vida, hasta que mueren. Entonces querían básicamente que ellos hicieran lo mismo, que los miembros de la iglesia pudieran tomar ese ejemplo y pudieran ser trabajadores hasta que muriesen, ¿no? Y también hablamos mucho de que todo este tipo de cosas que ellos hacían les ayudaba mucho en su progreso, ¿no? Ya que este progreso requiere acción.
Y vemos que al final de los días de Brigham Young, pues todo el mundo pues lo amó, ¿no? Lo amó mucho, a pesar de que uno diría, bueno, Brigham Young aquí no para de decirnos qué tenemos que hacer y no para de hablarnos, de mandarnos cosas cada vez, no nos da ni un respiro. Pero vemos que al final eso pues hizo que al final lo amaran, porque muchos de ellos, ¿no? Porque en sus últimos días, en sus funerales, existieron muchísimas personas. Y nada, y al final, pues eso, pues esa era una de las preocupaciones y era lo que se encontraba. Sí, ahí está el resumen. Gracias, Jesús. Pues esto es lo mismo, recordáis que decíamos que se llama a Brigham Young el Moisés americano, que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Cuando llegaron a la tierra prometida, ¿qué es lo que descubrió el pueblo? Que estaba habitada y que tenían que luchar para conseguirla. Y muchos se echaron para atrás. Pensaban que les iban a regalar la tierra, una tierra maravillosa donde fluye leche y miel y todo esto comido. Y con los santos pasó lo mismo. Ellos dicen, después de tanto sufrimiento, este es Sion, ¿no? Este es el lugar ¿para qué? Para allá que nos entierren definitivamente. Entonces esa tentación de decir, bueno, pues después de tanto sacrificio, esto es la iglesia, esto es Sion, esto es Israel, esto es el premio, estas son las bendiciones, y eso es un desafío siempre, ¿no? Luchar para conseguir las cosas. Dios no regala nada, porque si no luchamos por ella no las conseguimos. Incluso yo apunté aquí una cita de José Smith. José Smith decía, una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tiene el poder suficiente para producir la fe necesaria para llevarnos a la vida y a la salvación. Así que todo eso forma parte de un plan, como decíamos, de santificación. No se trata de regalar nada, se trata ni siquiera de tener nada, se trata de salvarse. Y esa lucha es lo que salvó. Por eso Brigham Young quería un pueblo santo y dice, este es el lugar para ser santo. Si nos vamos a California, el oro nos va a corromper. Tenemos que quedarnos aquí y esta lucha nos santificará y salvará. Ese es el primer punto de esta lección tan importante. Muchas gracias, Jesús, y tu equipo número 1. ¿Y qué dice el equipo número 2? ¿Quién es el moderador, el portavoz? Soy yo, me tocó. A ver, Miguel, ¿qué dice el punto 2? En el invierno de 1848-49 hubo frío y hambre en el valle. Algunos sugirieron a Brigham Young que se trasladaran a California a buscar oro. ¿Qué les dijo Brigham Young? ¿Cómo se cumplieron las palabras de Brigham Young cuando murió 29 años después? Bueno, pues como bien dijo antes Jesús, cuando llegaron allá al valle, a Salt Lake, pues no era precisamente la panacea, ¿no? Era un lugar muy árido, muy frío, y las condiciones no eran muy buenas, y surgió la tentación esta de irse a California por la fiebre del oro, ¿no? Y Brigham Young les dijo que Dios les había designado ese lugar, que ahí era donde tenía que ser el recogimiento de sus santos y que ahí les iría mucho mejor que las minas de oro, que ahí era donde su pueblo prosperaría. Además les hizo como una profecía, ¿no? que dijo que Dios que atenuaría el clima y que construirían una ciudad, un templo. También les dijo que se iban a extender en todas las direcciones, en norte, sur, este y oeste, que iban a edificar cientos de pueblos y ciudades y que miles de santos se iban a congregar desde todas las naciones de la tierra. Y bueno, luego respondiendo a la segunda pregunta, vemos que efectivamente se cumplió todo lo que Brigham Young había dicho. Dice aquí en la lección que en 1877, cuando falleció, ya había entre 60.000 y 70.000 santos pioneros ahí en el Valle del Lago Salado. Fundaron entre 350 y 400 comunidades entre Utah y todas las zonas alrededor. Luego también, como bien dijo, de que traía gente de otras naciones, ¿no? Se utilizó el Fondo Perpetuo y trajeron a 30.000 santos provenientes de Europa, ¿no? De las Islas Británicas, de Suiza, de Alemania. Utah, la verdad que prosperó y muchísimo, acabó siendo una ciudad muy próspera, muy grande, mucho más que si hubieran ido a California a por el oro, como bien les dijo.
Y luego una cosa que el grupo nos gustó bastante, que lo indica también aquí la lección, que dice que lo más importante es que los santos dejaron un legado de fe, sacrificio y devoción inquebrantable a la causa de Jesucristo y su evangelio restaurador. Y es que es así como apuntaba, por ejemplo, Carol, realmente esta profecía no se podría haber cumplido sin el trabajo de los santos, ¿no? Los santos tuvieron que trabajar muy duramente, tuvieron que tener mucha fe y se sacrificaron muchísimo. Siguieron las palabras de Brigham Young, ¿no? Que realmente eran las palabras del Señor, confiaron ciegamente en Él y al final recibieron todo su merecido, ¿no? Lograron establecer allí Sion tal cual les había dicho. Estás en silencio, Faustino. Muy bien, Miguel. Eso es lo que he dicho antes. Buen trabajo, buen resumen. ¿Qué equipo toca ahora? ¿Es Mi el 3? equipo, el 3. ¿Quién es el portavoz? Yo. Hola. Giancarlos, ¿eres tú? ¿Quién es el representante? Es Giancarlos. He dicho hola y luego se ha marchado. Hola. Ahí estás. Venga, Oh, Carlos. ahora. Ya. ¿Cuál es el punto tuyo? Léelo fuerte. Sí, lo que pasa es que estoy viendo lo de mi móvil. Ya. Bueno. Lucy Messerschmitt y otras mujeres. ¿Qué dijo Brigham Young en la conferencia de octubre de 1856 sobre lo vano y lo espiritual? Si no ayudamos físicamente a los que venían de camino a cientos de kilómetros, ¿cómo reaccionaron los santos a pesar de su pobreza para ayudar a los que venían en sus carros de mano desprovistos de casi todo? Si bien es cierto, los santos tampoco no estaban pasando por un buen momento ahí, no eran ricos, ya carecían de muchas cosas, pero las personas que venían en sus carros de mano estaban mucho peor. El momento de que el presidente Brigham Young decía en esa conferencia, decir que nuestra fe o por todo lo que hemos trabajado durante ese tiempo en la iglesia, no va a ser lo necesario para poder ser salvos, en otras palabras, ¿no? Pero tenía que salir lo más antes posible a ayudar a los hermanos que estaban camino hacia Sion. Entonces, lo que llama la atención es que, como usted comentó, maestro, que en plena conferencia el presidente dice, no, para todo, y ordena que todos los santos nos demos el tiempo de ver la forma de cómo ayudar a nuestros hermanos. Y lo más bonito, justo que comentábamos en el grupo, era sobre el servicio, que que es contagiante, ¿no? Basta con que uno lo haga o empiece a hacerlo, el otro se contagia y el otro se contagia por el gozo que brinda el poder servir a tu semejante, ¿no? Y es lo que sucedió en ese momento, que a pesar de que carecían de muchas cosas los santos, ¿ya? Decidieron buscar de una u otra forma lo que necesitaban nuestros hermanos. Buscaban alimento, buscaban ropa y todo eso, y más que todo, todo lo hacían por amor hacia sus semejantes. Algo de lo que hablamos también era sobre el segundo gran mandamiento, ¿no? Que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si bien es cierto, tocaron el tema también en la conferencia de Estaca, ¿ya? Un gran propósito es tener un equilibrio sano de cómo utilizar nuestro tiempo de acuerdo como el Señor lo espera, ¿ya? Y el Señor en ese momento, mediante Brigham Young, esperaba que sus santos
ocuparan su tiempo en ayudar a estos hermanos que estaban padeciendo muchas cosas durante el camino. Entonces, utilizar nuestro tiempo de una manera sabia es lo que justo ayer estaba pensando, nos ayuda a poder hacer mejor las cosas del Señor. Algo que también hablamos es que hay personas que dedican mucho tiempo al servicio, sirven a una persona, sirven a otros, pero parece que se descuidan o se olvidan de ellos mismos. Pero sin embargo, estas personas han llegado a comprender tanto este mandamiento, a comprender tanto el principio básico de este evangelio, que llegan a amarse amando a los demás, sirviendo a los demás. Es una forma de mostrarse ellos mismos, amor a ellos mismos, pues, ¿no? Y bueno, esto era más o menos de lo que habíamos hablado, presidente. Gracias, Giancarlos, por el resumen y por el equipo de trabajo. Mónica ha levantado la mano. No, estaba aplaudiendo. Muy bien. Gracias, Mónica, también. Equipo número Es que lo 4. increíble es que él dijo que no sabía lo que iba a decir, menos mal que no lo sabía. Pues bien hecho. Equipo 4. ¿Quién es el representante? Soy yo. Vale, pues nuestra pregunta decía, ¿quién era John Moyle y de qué manera se convirtió en un ejemplo de fidelidad en el cumplimiento del deber? Pues John Moyle era un miembro converso, como muchos en aquella época, pero él y su familia venían ya de Inglaterra. Entonces, aparte de todo el sacrificio que todos los miembros estaban haciendo en esa época, ¿no? Él y su familia provenían ya de muy lejos, ¿no? Ya habían tenido que dejar todo lo que tenían para poder unirse a los santos en Estados Unidos. Y luego, además, tuvieron que viajar a Salt Lake City. Entonces, él ya había mostrado que era un miembro fiel desde el principio, ¿no? Porque para hacer esos sacrificios pues se requiere mucha fe. Y algo que también hablamos en cuanto a la hora de ver su ejemplo de fidelidad, ¿no? En nuestro grupo, es la actitud que él tenía. Una actitud que reflejaba su conversión interna, porque después de todos esos sacrificios que tuvo que hacer con su familia y del accidente que tuvo, ¿no? que le provocó esa cojera, él en vez de volverse en contra de Dios, hizo todo lo contrario, se acercó aún más. Y esa actitud que él tuvo realmente reflejaba cuán convertido él estaba al Evangelio y también nos hace ver, ¿no? Lo importante que es que son las pruebas a veces para ir refinándonos a nivel espiritual también, ¿no? Hay pruebas que podemos pensar que cuáles son el objetivo de ellas, ¿no? Pero a veces simplemente nos refinan nuestro espíritu, refinan nuestro testimonio y, como decía también uno de los integrantes de nuestro grupo, nos ayudan a descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Porque nuestro Padre Celestial sabe de lo que somos capaces, pero muchas veces nosotros no somos conscientes de aquello que podemos hacer. Y yo creo que a este hermano, el pasar por estas circunstancias le ayudaron también a conocerse a sí mismo, ¿no? De ello hablábamos en el grupo. Y también hablamos de cómo él fue un ejemplo para todos los que le rodeaban. Un ejemplo primero a su familia, porque si ya es difícil pues aceptar todas esas cosas por las que estaban pasando, ¿no? Todos esos viajes, esos sacrificios a nivel económico también, el ver que un miembro de tu familia está pasando por esas pruebas tan grandes, pues si esa persona encima tiene una buena actitud, pues eso se contagia en el hogar, ¿no? El espíritu va a ser mejor, la actitud de los miembros de la familia van a ser mejor, incluso las personas a su alrededor, otros miembros. Hablamos también de la importancia de reconocer nuestro valor individual como personas, y este hermano lo tenía muy claro, y supongo que también sería un gran ejemplo para otros a su alrededor, para personas que a lo mejor creían que no podían dar mucho en la obra, pues él, con todo lo que llevaba encima, ¿no? Siguió dando todo lo que podía, porque él sabía que aunque fuese poco lo que podía dar, que no lo fue, el Señor iba a aceptar su sacrificio. Y una vez más, ¿no? Él tenía muy claro quién le había dado ese llamamiento de servir, sabía que era algo que venía de Dios y que aunque su familia a veces le
le dijese, bueno, pues descansa un poco, ¿no? O aunque otras personas le dijesen, bueno, pues ya encontrarán a otra persona para que hagan tu labor, él tenía muy claro quién le había llamado. Y eso debe ser un ejemplo también para nosotros, ¿no? Si nuestro Padre Celestial nos llama para hacer algo, es porque sabe que podemos hacerlo y este hombre pues quería dar lo mejor en la obra, ¿no? Y estaba dispuesto a darlo todo literalmente. Así que sin duda fue un gran ejemplo para todos. Muchas gracias, hermana Saavedra. Buen trabajo al equipo y a ti como portavoz. ¿Quién tiene el equipo número 5? ¿Quién es el representante? Yo, Faustino, Rafael. Bueno, la pregunta número 5 dice, ¿qué aprendemos de Charles Walker y Charles Rees sobre el valor de sacrificarse? Bueno, hemos hablado muchas cosas acerca de estos dos hermanos. Primeramente, empezaré mencionando de que ellos cumplieron con la primera ley de los cielos, que es la obediencia. A ellos se les mandó repoblar varias zonas de Utah que eran muy adversas por la climatología y sobre todo por la posición que ellos tenían, ¿no? Se dice que Charles Walker durante su vida había trabajado muy arduamente, ¿no? Y que él estaba en una buena posición. Entonces a este hermano se le mandó que debía de partir, que debía de irse hacia el sur de Utah y pues repoblar todo aquello, ¿no? Y mencionamos en el debate de que ellos también cumplieron con la escritura que viene en 1 Nefi 3:7, de iré y haré lo que el Señor ha mandado. Ellos cumplieron con esta escritura, no murmuraron y sobre todo hay algo que me pareció muy, muy curioso, ¿no? Que ellos tuvieron que llevar sus propias provisiones, sus granjas, o en pocas palabras, tuvieron que apañárselas como ellos pudieron, ¿no? Se costearon sus gastos. Entonces, a medida que ellos estaban allí, pues depende de su preparación, pues también así les iría, ¿no? Y yo pienso que a ellos les fue bien, ¿no? Porque yo pienso muchas veces, yo pienso en este caso, ellos tenían muchísima fe para dejar todo lo que tenían y embarcarse en esta obra. No es algo fácil, ¿no? Como decimos en la iglesia, ellos caminaron como la segunda milla, dejar lo que ellos tenían y irse a un lugar que no era muy bueno, ¿no? Por la climatología y por lo que en ese tiempo también la iglesia era perseguida. También hablamos en el grupo de que a través de estos hermanos, pues vemos que en Estados Unidos, en la zona de Utah, de Wyoming, Arizona, pues hay muchísimos miembros, ¿no? Pues a causa de estos hermanos, ¿no? De la labor que hicieron de repoblar, de asentarse allí en esos lugares. Y es un ejemplo, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? De que muchas veces nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort y hacer todo lo posible por embarcarnos en la obra del Señor. Y este es el... Bien, gracias, Rafa, por el resumen de ese equipo y su debate. Helene ha levantado la mano. Helen. ¿Puedo agregar algo? Sí, señor, pues, cuando adelante. estábamos debatiendo en el equipo acerca de este punto, también me llega a la mente la parte de la obra misional, ¿no? Cada persona o cada miembro de la iglesia, cuando es llamado a una misión, puede estar sujeto también a condiciones que pueden ser adversas. En este caso, hoy en día estamos sujetos a lo que es la pandemia. Verdaderamente es un reto superar esto, pero sí se puede. El Señor nos prepara el camino para seguir adelante y para que su obra no se detenga, como lo dijo el presidente Russell en su discurso, ¿no? Cuando dice, toda posible bendición del significado eterno comienza con la fe. Y realmente estas personas lo hicieron, ¿no?
estas personas que pioneros lo hicieron, lograron tener fe y por ello pues lograron muchas bendiciones en su vida y para sus familias, para sus generaciones a futuro. Y eso, bueno, es un ejemplo que nosotros podemos seguir. Gracias, Helen. Buen comentario. Ciertamente los misioneros se están sacrificando mucho en esta época y se admira uno de tanta entrega a sus llamamientos. Equipo número 6, ¿quién es el portavoz, representante? Servidor. Pues nuestro equipo respondía a la pregunta: ¿qué podemos aprender de la terrible experiencia de la masacre de Mountain Meadows? Bueno, la primera conclusión a la que hemos llegado es las trágicas consecuencias que provienen de desobedecer a nuestros líderes, ¿no? Si estos miembros hubiesen obedecido el consejo de los líderes, se habrían evitado todas estas muertes, trágicas muertes, y no habrían llegado a ese extremo, ¿no? Lógicamente, estos miembros no tenían el espíritu con ellos, porque realmente tú, cuando respondes a la ira que sentían ellos en esos momentos y a una sed de venganza que tenían, querían vengarse, ¿no? Porque se sentían molestos con el comportamiento de estos emigrantes que iban en la caravana. Realmente no tenían el espíritu, porque alguien con el espíritu hubiese dicho no, o sea, este espíritu no de contención no es bueno y vamos a dejarles ir en paz y ya está, nos olvidamos, ¿no? Pero ellos tenían esa sed de venganza que proviene de Satanás, ¿no? No viene de Dios. También hemos hablado de que no esperaron al tiempo del Señor, porque cuando estaban esperando a la confirmación de Brigham Young, ellos actuaron antes. La matanza se produjo antes de que llegara la respuesta del mensajero que habían enviado a Brigham Young. Y lógicamente Brigham Young, cuando llegó la respuesta, es: déjenlos ir en paz, ¿no? Esta gente como es inocente, ¿no? Pero estábamos hablando de que nosotros mismos nos hubiésemos escandalizado de hacer esta petición al profeta. O sea, imaginaros ahora enviar una carta a Salt Lake City al presidente Nelson: es que aquí hay una gente que se ha portado mal con nosotros, podemos ir a atacarles y a matarlos. O sea, ¿de verdad escribiríamos eso? Me escandalizaría, no digo, ¿cómo voy a escribir eso? Yo mismo sé que eso no está bien, ¿no? Así que realmente no tenía ningún sentido, era totalmente ilógico. También lo hemos comparado con el pueblo de Amón, de que estos mismos no enterraron sus armas de guerra, de rebelión. ¿Cuáles eran sus armas de guerra? Pues el orgullo, la venganza que sentían. Si ellos hubiesen enterrado eso bajo tierra, entonces no habrían llegado a cometer esa barbaridad, ¿no? Y hemos hablado también de que llegaron a actuar incluso como una combinación secreta, porque realizaron una conspiración con los indios para atacar a esta gente, ¿no? O sea, fíjate el poder que puede llegar a tener Satanás sobre nosotros si se lo permitimos, ¿no? Que estos eran miembros que incluso uno de los involucrados era presidente de estaca, no estamos hablando de cualquier miembro, ¿no? Eran miembros con llamamientos importantes en la iglesia, ¿no? Pero para tapar sus acciones, para que no llegasen a oídos de Brigham Young, pues se confabularon con los indios para que ellos estuvieran involucrados y hacer ver que los indios habían sido los causantes de la matanza. Y esto es lo que hemos hablado. Gracias, Juan. ¿Alguien quiere añadir alguna cosa antes de terminar? Muy bien, pues... Me gustaría compartir algo. Sí, adelante. Bueno, hablamos acerca de los miembros que cometieron esto, pero igual me puse a pensar en cómo actuaron pues al principio, ¿verdad? Todo dice que fue porque no pudieron comprar grano. Entonces, pues fue una cosa que tanto necesitaban, pero que se pudo llegar a un acuerdo desde un principio. Otra también es que dice que un grupo pues amenazó con unirse a los que iban a atacar a los santos. Entonces yo creo que esa amenaza pues fue también, bueno, más bien no fue correcta, y entonces las otras personas pues quisieron responder ante esa amenaza. Dice que fue amenaza y ofensa, y pues Elder Bednar ha enseñado de que pues somos agentes y no objetos.
y que nosotros somos quien decide ofenderse o no, que las personas van a hablar y hacer cosas que, pues que van a estar ofendiendo, ¿no? Todo el tiempo, pero que nosotros decidimos si ofendernos o dejarlo pasar. Entonces, pues es algo que a mí me llamó la atención, de cómo, pues desde un principio se pudo solucionar y cómo se fueron dando las cosas. Y pues también, como ya mencionaba, que como para cubrir una cosa, mataron a otras personas. Y para cubrir eso, como hicieron más cosas, entonces como un pecado, pues llevó a otro. Y ese es mi comentario. Gracias, Dexter. Es verdad, las cosas se fueron complicando y el resultado fue ciertamente horroroso. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestro trabajo, por los grupos y demás. En la semana que viene tenemos otro asunto difícil, la revelación sobre el sacerdocio. Estudiémosla y vengamos preparados para debatirlo entre todos. Ya nada más que faltan 2 lecciones, así que se está terminando el curso y si todo se arregla, pues tenemos un curso de verano también para los que se animen. Muy bien, pues vamos a terminar con una oración y muchas gracias. Nos veremos la semana que viene. A ver, hermana Jamie Nelson, ¿está por ahí? Sí. ¿Nos ofreces tú, hermana Nelson, la última oración? Encantada. Nuestro querido Padre Celestial, te agradecemos por esta clase tan bonita y te agradecemos por aprender de cada pregunta y de cada opinión de cada hermano que estamos aquí hoy. Y te agradecemos por las bendiciones que nos das todos los días, por haber escuchado la conferencia y te agradecemos por los líderes buenos que tenemos dentro de la iglesia y por pertenecer a esta religión. Y te pedimos que esta semana nos pueda ir bien y que podamos ayudar a ciertas personas que necesitan de nuestra ayuda. Y eso te lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Jamie. Buenas tardes a todos. Chao. Y hasta Hasta luego. luego.